Segundo bloque, CNN Invita. Senador, la senadora Fombar hablaba que el 70% de las matrículas no está en las universidades tradicionales. Más o menos ese era el porcentaje, incluso decía que podía ser más. ¿Cierto? Qué pena, qué tragedia que en nuestro país hemos matado las universidades públicas. Qué pena que la Universidad de Chile no puede ser la universidad al cual vayan todos los jóvenes que quieran ir, que hay tanto nivel de rechazo. Ese es el punto que está en discusión. Hoy en día la composición es que hay la mitad de la matrícula en educación superior estarán en las universidades, la otra en institutos profesionales y centros de formación técnica. Lo que era el instituto del Estado, que era INACAP, lo privatizaron en el 90, en marzo del 90, antes del cambio a los gobiernos democráticos. Se perdió ese instrumento y a nivel de las universidades públicas, las tradicionales, no se les permite crecer. Y por tanto, todo este aumento de acceso a la educación que ha habido en nuestro país, que ha sido un tremendo logro, se ha dado en un contexto desregulado. Porque este es un debate ideológico profundo. Hay un sector de chilenos que creemos en fortalecer la educación pública, regular lo que es la acreditación, que sea obligatoria, y esto no es una discusión nueva. Esto lo discutimos hace 10 años en el Congreso, y cuando propusimos la acreditación, hubo una ley, la derecha nos llevó al Tribunal Constitucional, porque no querían la acreditación. Hoy estoy muy contento que hayan cambiado de opinión, muy contento. Y por tanto, sí, tenemos una discusión de dónde queremos que esté ubicada la matrícula de los estudiantes. Hoy en día, la educación es cierto, también lo que dice la senadora, el crédito, las becas son más caras, o cubren más dinero en la universidad, obvio, son universidades más complejas, y el problema que tiene la Universidad de Chile, para mencionar esa, podríamos decir la Universidad Católica, que también recibe aportes estatales, o la de Concepción, y estas últimas dos que no son del Estado. ¿Qué es lo que pasa? El Estado no contribuye para que hagan, yo diría, conocimiento, construcción de conocimiento en forma adecuada, porque se impuso un principio durante la dictadura del autofinanciamiento de las universidades, y ellos financian parte de su posgrado, sus investigaciones, ¿con qué? Con los aranceles que le cobran a los alumnos. Hoy día, claro, importante, lo único que quiero decir, aquí hay una perversión que hay que hacerse cargo, que es una de las demandas sociales que hay en curso. Sí, pero lo que tenemos claro hasta el momento con respecto a lo que es el presupuesto de educación superior está rechazado hasta el momento en las comisiones mixtas, ¿no? No está aprobado. No está aprobado. No está aprobado. Hay partidas que se rechazaron, la educación superior se rechazó. Así es. Y el resto no está aprobado, y hay algunos que no hemos alcanzado a discutir. Ahora, yo me centré en la educación superior solamente. Eso es lo que, ¿perdón? Me centré solamente en la educación superior. Eso es lo que el de la educación superior está rechazado, pero lo que pasa es que hay otras cosas que yo la verdad es que digo, aquí hay veces que perdemos un poco la perspectiva, porque estamos centrando toda la discusión en la educación superior, y resulta que nosotros tenemos, la verdad, problemas también muy grandes en la preescolar, en las salas cunas, donde tenemos solamente una cobertura del 20%, y también en la escolar. Entonces, lo que pasa es que podemos entrar en esa discusión, o podemos, porque la verdad es que no es tan así como el senador lo dijo, pero no importa. Yo creo que nosotros tenemos que poner sobre la mesa también de que no podemos poner todo el dinero en la educación superior, porque hoy día lo que nos está pasando es que hay algunas universidades que hacen propedéutico, e incluso hay una beca de propedéutico que es como un quinto medio o un -1 de año de universidad. ¿Por qué? Porque tenemos que nivelar. ¿Por qué tenemos que nivelar? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Tenemos que nivelar porque desde atrás de lo escolar y de lo preescolar no se viene bien preparado. Pero hay una cosa, ¿falta plata? Mire, siempre va a faltar plata, pero yo quiero hacerme cargo de dos cosas que ha dicho el senador, porque la verdad es que yo estoy de acuerdo, que nosotros tenemos universidades que son complejas, que son universidades que hacen investigación, y esa investigación es un bien que le ayuda a todo Chile. De hecho, si nosotros nos vamos a la Universidad Diego Portales, es una universidad que hizo un aporte muy grande respecto a todo nuestro sistema judicial, y es una universidad que es privada y que es una universidad compleja porque hace investigación. Cuando nosotros nos vamos a la Universidad Católica también es una universidad privada. La diferencia es que es una universidad privada, a diferencia de la Diego Portales, que quedó dentro del CONFECH por una decisión que se tomó a principios de los años 80. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es la diferencia
entre la Universidad Católica y la Diego Portales. Hay algunas diferencias que uno podría decir, bueno, desde el punto de vista de cómo están organizadas. La verdad es que no. A uno le pertenece a la iglesia, la otra le pertenece a una asociación de personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí nosotros tenemos universidades que son complejas, que hacen investigación y que yo creo que nosotros tenemos que apoyar de una forma distinta, que no sea a través del arancel. Porque el arancel es lo que paga el estudiante para ir a estudiar. Nosotros tenemos como Estado que apoyar las universidades que hacen investigación, porque ese es un bien que le ayuda a todo Chile. Y por otra parte, cuando nosotros nos vamos al tema de qué pena que solamente que tengamos esta cobertura. Si es que nosotros no tuviésemos la cobertura que tenemos hoy día, no podríamos decir que 7 de cada 10 estudiantes hoy día en la educación superior son primera generación. Y esos no están en la Universidad de Chile, no la mayoría, no están en la Universidad Católica, no la mayoría. ¿Y por qué? Porque esas universidades exigen un puntaje más alto de PSU para entrar. Y de hecho el otro día tuvimos una discusión, con los rectores. Senadora. Eso no es así. Yo lo dejé terminar, senador, y usted me deja terminar, porque si no nos vamos a empezar a interrumpir y no vamos a poder avanzar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí uno dice, ¿por qué estas universidades no crecieron más? Lo pueden hacer. Lo que pasa es que tienen carreras donde es más difícil entrar. ¿Quién entra ahí? El que tiene más puntaje en la PSU. ¿Y por qué no se abre eso a que tengan menos puntaje en la PSU? Hoy día el Consejo de Rectores no ha querido establecer un sistema distinto para entrar a la universidad que no sea el puntaje de la PSU. Entonces, la verdad es que yo pienso lo siguiente. Yo creo que nosotros tenemos como Estado una responsabilidad, que como Estado decimos todos, porque al final del día el Estado lo pagamos todos los chilenos, una responsabilidad especial con las universidades estatales. Sí, es verdad. Tenemos una responsabilidad muy grande también con las universidades complejas, porque nosotros debiéramos financiar investigación. Pero otra cosa es que los estudiantes puedan decidir dónde estudian. Y ahí mi tema es, bueno, acá la calidad es el tema que nos debiera hacer la diferencia. Porque como yo decía al principio, tenemos universidades estatales que no tienen buena calidad. Y no por ser estatales van a tener mejor calidad. Hay otras universidades estatales que tienen muy buena calidad. Después tenemos universidades privadas que tienen muy buena calidad y otras universidades privadas que tienen muy mala calidad. Entonces el tema es, y yo acá me hago cargo de lo mío, yo creo que nosotros necesitamos un sistema de acreditación real en todo el sistema de educación superior, tal como lo vamos a tener con la Agencia de Calidad en la educación escolar. Pero un sistema que nos diga, si es que después el alumno sale y no tiene un grado aceptable de empleabilidad, esa universidad no está entregando carreras de calidad y por lo tanto es ahí donde nosotros tenemos que tirar la línea. Sí, yo le había dicho, senadora, que si faltaba plata, porque también dentro de esta semana se instaló la discusión respecto a si se podían vender o no vender activos del Estado respecto a financiar también parte del presupuesto. Hubo declaraciones durante esta semana, quiero invitarlo a compartir, a escuchar estas declaraciones que recogió nuestro periodista Ignacio Contrucci. Esa comisión planteó como uno de los instrumentos la venta de algunos activos. No es descartable que ese instrumento también se considere ahora. Quisiera denunciar ante el país que esto obedece únicamente al afán de desmantelar los activos del Estado, porque no hay justificación. Los recursos están. Podemos estar financiando gastos permanentes con ventas de activos, por lo tanto, si se requiere un esfuerzo adicional para hacer una inversión, por una sola vez uno puede contemplar un mecanismo como ese. Lo importante es que los recursos permanentes estén garantizados con ingresos permanentes. En este momento no hay ninguna venta de activo que esté considerada en forma precisa en este momento. Por tanto, quiero dejarlo clarísimo. Yo diría un chiste. El ministro de la Ruralidad dice vamos a seguir vendiendo. El ministro de Hacienda acá nos dice no tenemos contemplado nada, siempre estamos dispuestos a dialogar todo. Y el ministro de Economía dice sí, no se puede aceptar vender para hacer un financiamiento a un año plazo. Para gastos permanentes hay que tener recursos permanentes. ¿Quién tiene la razón? Hay 3 opiniones de 3 ministros distintas. Pastelero a tus pasteles, el ministro Bulnes hablar como lo ha hecho muy bien de educación y los demás ministros con el mayor respeto y cariño a escribir 500 veces en un cuaderno. Debo dejar que los temas de educación solo al ministro Bulnes, porque esa es la manera de tener todo nuestro equipo ordenado. Senador. Mira, está dicho, en el tema de educación el gobierno está desordenado, no tiene opinión, no tiene sintonía ni con sus senadores,
y este es un dato. Lo que importa es decir las cosas tal como son. Quiero hacer 2 comentarios y después ir al tema de lo que debería ocurrir. En lo que es la ley de presupuesto que se nos presentó, no hay recursos nuevos en lo que es aumento del aporte fiscal directo. Se mantiene la misma tasa, no crece. El recurso de revitalización de las universidades públicas, de un compromiso que hay, es bastante por debajo de lo que se necesita. Es ridículo, a mi juicio, lo que se está proponiendo como recurso. Por tanto, la discusión de fortalecer la educación pública que se dice no está en la ley de presupuesto presentada por el gobierno. No está ni en la educación escolar, donde la subvención escolar solo va a aumentar 2,8% presupuestado, que es lo que está en la ley formalmente, y lo que hay en aporte a las universidades, no hay nada. Se dice que se quiere hacer algo más importante, más relevante, lo que necesitamos es que eso esté sobre la mesa. Un tema que es importante es si se va a ayudar con lo que son aportes basales que las universidades públicas puedan crecer. Porque por eso interrumpí a la senadora antes, porque se dicen cosas que no son ciertas. Pero decían que eventualmente sí iban a ingresar más recursos. Sí, lo único que digo es que hasta el día de hoy yo voto y discuto sobre lo que hay sobre la mesa. No hay recursos nuevos, en serio, frente a la movilización social que el país ha vivido. Este presupuesto crece menos de lo que fue la tasa de crecimiento de los 10 años anteriores. Y en las universidades públicas, ¿por qué la Universidad de Chile rechaza tantos alumnos? Porque tiene una demanda extraordinaria. Si se le permitiera crecer y no se le permite crecer, está restringido su crecimiento. La USACH, la Chile y de las universidades públicas, buenas, no pueden crecer. ¿Por qué? Porque tienen que financiar no solamente lo que es la parte compleja, los posgrados, sino que para el pregrado tienen una restricción. El Fondo Solidario, que es un mecanismo para financiar a los alumnos, no aumenta en el presupuesto. No se le da un mecanismo para financiar a esos alumnos. Los créditos que sean tan acotados. Lo único que quiero decir es, si queremos realmente abrir este debate, que es lo que nos están proponiendo los jóvenes, en lo que es fortalecer la educación pública universitaria, se necesitan aportes basales. El presidente Piñera dijo, voy a proponer aportes basales. Se lo dijo a los jóvenes. En la ley de presupuesto, ni un peso de aporte basal para las universidades públicas. Escuchemos a Gonzalo, porque Gonzalo quería... Está atragantado ya hace mucho rato. A ver, yo creo que efectivamente que hay un tema de recursos, hay y acá las respuestas son, por cierto, una de ellas es de dónde sacamos estos recursos, si estamos todos de acuerdo que efectivamente, y eso yo creo que es lo que le importa a la ciudadanía, en que es necesario un aporte mayor que al 4 o 5% que hoy día se está ofreciendo como aumento de un año para otro. Y despejando el tema de, porque por algo ocurrió lo que acabamos de ver en las imágenes anteriores, de que hay esta descoordinación a propósito de los fondos transitorios, no tiene ninguna lógica, en mi opinión, yo creo que es la opinión de muchos chilenos, de que efectivamente uno diga voy a hacer apuesta a largo plazo en educación con un fondo que obviamente se acaba, probablemente para pensar en mesas, para pensar en sillas, en equipamiento, que es importante todavía en Chile, es un tema, pero sin embargo el tema de fondo tiene que ver con cómo fortalecemos aquellas condiciones del sistema escolar que son las que van a explicar que podamos dar un salto en calidad y en equidad, como decían también los senadores, ¿verdad? Y eso tiene que ver con remuneraciones de los profesores, tiene que ver con condiciones para que las universidades puedan funcionar de base, tiene que ver con una apuesta con la institucionalidad pública que hoy día está haciendo crisis porque también la subvención no alcanza, y hay un tema, déjame solamente decir un dato, probablemente nosotros 4 tenemos la oportunidad de pagar colegios privados que hoy día no bajan de los 200.000 pesos mensuales. El Estado chileno sigue invirtiendo 50.000 pesos mensuales por cada alumno. Y esa es una sola pregunta que yo entre nosotros mismos nos haría. Bueno, ¿cuál entonces, cómo no dar el salto que el país requiere? Y eso, por cierto, y ahí lo vinculo totalmente, requiere, pues uno hace una planilla Excel simple y ve los ingresos del Estado chileno y ve los gastos, se da cuenta que subir la subvención al doble, y por eso que, y no por nada, hoy día no se está cumpliendo una promesa que inicialmente se hizo de duplicar la subvención. Efectivamente ahí lo que está ocurriendo es que uno se da cuenta que esos recursos no dan y se vincula directamente. Gonzalo, entonces pero con mucha gente que le está viendo a lo mejor también hace la misma reflexión en la casa desde el punto de vista ciudadano, pero dice, pero yo sacaría plata de este lugar o de acá. ¿De dónde sacarías plata tú?
O sea, yo te lo digo así, preparándome un poquito para esta conversación y haciendo un ejercicio básico de ingresos y gastos del Estado chileno, y eso no lo digo yo, lo dicen muchos expertos educacionales, lo dice también gente que está relativamente informada, se requiere una apuesta importante de reforma tributaria, que financie efectivamente esto. Está claro que con un fondo transitorio de 4.000 millones de pesos, que hoy día podría sonar mucho porque el presupuesto son cerca de 11.000, 11.500, puede ser una apuesta, pero eso no da para poder financiar aquello que hoy día requerimos dar el salto. Y eso supone, en mi opinión, una reforma de fondo y hacer la discusión, que eso es importante, sobre cuál es esa reforma tributaria que como país necesitamos para de verdad dar el salto. Gonzalo ya dejó planteado un tema para la tercera parte de CNN Invita, unos minutos y ya volvemos.